Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Arambi y les doy la bienvenida. Un poco apenada por no haber subido video la semana pasada, pero fue su culpa. No es cierto, no fue su culpa, pero al parecer si no tengo una cantidad suficiente o arriba de 1000 de suscriptores, no puedo subir videos de más de 15 minutos y la fábula que les tenía preparada pues es muy larga, entonces tendré que dividirlo en dos y hoy mismo voy a subir esos dos videos, así que no se preocupen. Cuando termine este, seguramente ya estará disponible la segunda parte de esta fábula. Y sin más, los voy a dejar con ella para no hacer más largo esto. Muchas gracias por seguir aquí. Por donde saltaron las ranas. Se dedicaban a saltar charcos, a comer y dormían con plenitud. Se veían tranquilas como cualquier otra rana que saltara charcos, aunque la mayor parte del tiempo iban pensando en no caer en uno, porque veían siempre gris el agua y basuras donde se encontraban transparencias. Pensaban y pensaban en que si caían eran ranas muertas. Cada renacuajo era educado para tener el mismo pensamiento, el mismo miedo al charco. No caerás en un charco porque nadie estará con una rana que haya caído en uno antes, decían. Con suerte mueres, pero si no, nos matas a todas. Era como el virus de las ranas. Las ranas siempre estaban dispuestas a abandonar a su propia familia. No se compadecían, habían adoptado una característica de corazón frío para evitar dolor si alguna de estas corrompía las reglas, y tendrían así que abandonarle sin tomarse siquiera un momento para tentarse el corazón. Por eso, las ranas no querían. Solo eran solidarias unas con otras como manera de sobrevivencia e incluso de conveniencia. Y era su manera de vivir, pero también la única que conocían. Ellas no cuestionaban, solo se acoplaban a esa vida, pero la realidad turbia es que ni siquiera estaban seguras de que tal desgracia podría ocurrir. La historia de que, al caer en un charco morirían, era solo una leyenda que había pasado de generación en generación. Pero aun si fuera mentira, nadie tomaría el riesgo de averiguar si esta era cierta o no. Además, ¿quién quería sacrificar su único hogar por averiguar algo donde ninguna respuesta fuera válida? Te abandonarían antes de que pudieras explicar otra alternativa. Y lejos de eso, de todas formas, las ranitas que se llegaban a cuestionar tal discordia, de solo imaginarlo, morían del miedo. Pero claro, como en todas las historias, nunca falta el personaje rebelde, y en esta no es la excepción. Había un renacuajo que entre más crecía, más dudas tenía. Punta de Flecha era su nombre, pues era filosa como una cuando hablaba y directa como flecha cuando sin pudor ni prejuicios ella preguntaba lo que por su mente se le cruzaba. Punta de Flecha se asombraba por cada detalle, se cuestionaba por qué las cosas eran como eran y no de otra manera. Algunas ranitas la creían loca cuando todas, al tomar un descanso, la veían a ella dirigiéndose a las rocas, a pensar quién sabe qué tanta cosa, y movía sus ojos grandes y saltones de arriba abajo, de lado a lado, observando el mismo paisaje por horas, y aunque veía lo mismo a diario, sus pensamientos eran tan versátiles que parecía que siempre observaba algo completamente distinto. Era muy expresiva, y eso la hacía no pasar desapercibida. Cuando movía la boca de derecha a izquierda, cuando las patitas las cruzaba una y otra vez y movía sus dedos sobre sus rodillas. Y cuando siempre, como si fuera ya una rutina, al terminar agachaba la cabeza, de un salto bajaba de las rocas y entonces continuaba con lo que habría que hacer junto a su manada de ranas. Muchas veces, sin decir nada, pero con una mirada profunda y decepcionante, con la que no necesitaban palabras para entenderlo casi todo. Y así, todos los días, cuando los descansos se prolongaban o cuando las noches se hacían largas y se iluminaba el cielo con las estrellas. Punta de Flecha también se cuestionaba. Las demás ranas veían atentas a lo que en ciertas ocasiones ella mencionaba, unas para reírse, pocas porque en verdad les interesaba, y las que sobraban, por ranitas chismosas y criticonas. Aunque Punta de Flecha lo tenía todo cubierto por fortuna, pues les conocía a todas y sabía qué respuestas prestarle atención ante sus palabras. Trataba de no ofenderse con aquellos rumores que escuchaba, pero a veces resultaba un poco inevitable no hacerlo. La duda más grande era precisamente su estilo de vida.
el no caer en charcos grises y con basuras en las transparencias. Formulaba alguna manera para zambullirse en uno, pero todos sus planes se truncaban al encontrar tantas fallas, aun cuando parecía tan bien construida su idea. Las ranas no tenían una privacidad como los humanos u otra especie de distinta índole, y era tan normal como si tenerla. Debido a eso, no podía encontrar un espacio para esconderse y brincar a cualquier charco prohibido, y aunque se escabullera por un breve momento, el olor que del charco salía impregnaría su piel haciéndola quedar en evidencia. Y todo esto si es que sobrevivía, porque hasta ella misma no contaba con la certeza de saber si moriría o no en el intento. Todas las ranas carecían de pensamiento profundo, y nadie se analizaba nada. Y no era para menos. Eran ranas viviendo porque les tocó vivir esa vida, y para ellas no había alternativas. No había vidas mejores que anhelar ni por las cuales luchar. Todas pertenecían a la misma sintonía, siguiendo los pasos de las ranas líderes. Ellas aprendían, sin tener un porqué, pero tampoco buscando uno. Solo esperaban temerosas la muerte, sabiendo que se irían sin ser recordadas por alguien, pues esa era de las reglas más importantes, no depender de nadie ni derramar lágrimas por ninguna. Flecha parecía no embonar ahí. ¿Cómo es posible que nadie coincida con mi opinión? ¿Qué pasa con mi mente y que es tan distinta a las otras? Pensaba. A veces hasta se miraba en el agua cristalina del río para asegurarse de ser rana y de ser real. Harta de ella y de la vida que vivía, salió de su cabeza un día una pregunta que hasta parecía mágica, pues sería el motivo para darle una solución satisfactoria y respuesta a todas sus dudas previas. A partir de tal pregunta, creó un pequeño plan donde en el momento oportuno y fuera de sospechas le lanzaría como flecha, haciendo honor una vez más a su nombre, unas cuantas preguntas a sus ranas compañeras, y que así ellas sin darse cuenta darían un veredicto final para que ella decidiera qué es lo que haría. Y lo mejor es que cualquier respuesta sería válida. Pasó el tiempo suficiente, y entonces se dio el momento en que todas las ranas se mantenían tranquilas. Algunas cazando bichos por aburrimiento, otras acostadas miraban las estrellas por ver algo, y las demás sobre las rocas se posaban por tener en dónde poner su cuerpo verde y baboso. Y entonces dijo: si nosotras no queremos y cuando morimos no importamos, ¿por qué nuestros pecados importan tanto? Las ranas saltaron los ojos que casi podía parecer que se les salían, y una de ellas, que era apodada Rana Cero, riendo contestó: ya te habías tardado en decir tonterías, en hacer preguntas incoherentes, pero igualmente te contesto. No es que ninguna rana haya amado o querido antes, es que nos hemos obligado, y hemos obligado a los renacuajos, a no querer ni amar. Porque sabemos que no les conviene. ¿Para qué quieres querer? ¿Para qué querrías un amigo? Si aquí naces sin madre ni padre. Solo naces y no es necesario que sepas quién te engendró. Todas cuidaremos por ti frívolamente, haciéndote independiente lo antes posible. Lo más importante es que sepas las reglas y que sepas que no se quiere. Sé solidario y se ayuda para que cuando ocupes algo, como gratificación, seas ayudada. Sobrevivimos y nos adaptamos. Y no, a nadie le interesan los pecados del otro si no afectaran. No, no son tus pecados, son los de todas. Y no es tu vida, es la nuestra. Y si alguna la pone en riesgo, se juega la vida de todas. ¿Y sabes por qué? Porque si una rana joven quiere saltar sobre un charco, sabes, no importa su vida, importará lo que los renacuajos miren y puedan aprender. Y tú, te estás volviendo una adulta, y aunque te creas interesante y mejor que todas, solo eres egoísta y desconsiderada. Si creces más y piensas igual, seguirás siendo vista como el mal ejemplo y la vergüenza de las ranas que saltamos evitando charcos. Tú esperas que nos disculpemos por querernos vivas, y eso no pasará, concluyó entonces. Como si fuera show, todas atentas miraban, pero nadie dijo nada. De entre murmullos se dirigieron a dormir y poco después no se emitió ningún sonido más. Punta de Flecha quedó congelada y se entristecía cada vez más al recordar cada palabra. Se fue a una roca para hacer que dormía y se cobijó con una hoja fresca. Ella no era mala, por pensar y querer anhelar más en la vida, pero quizá
Debía acoplarse a ser esa rana que tenía que ser y no la que ella soñaba. Esa noche en particular se le pasó eterna como nunca antes. Su mente trabajaba y se llenaba de sentimientos que le hacía derramar lágrimas y evitando romper en llanto, solo cerraba sus ojos y se imaginaba saltando sola, oliendo las flores, tener una mariposa amiga, nadar en los ríos y aún en el fondo, queriendo sumergirse en un charco de esos prohibidos. Se veía queriendo y se veía querida, se veía feliz. Por fin quedó dormida y al día siguiente todo marchaba con regularidad. Tenían prohibido hablar de lo sucedido, pero las miradas hacia ella no pasaban de largo. Era observada detenidamente con ojos juzgadores y burlones. Punta de Flecha se sentía odiada y se sentía sin esencia, pero tenía la respuesta a su pregunta que se había formulado con anterioridad. Fueran esas u otras las preguntas que la noche anterior hubiera hecho, de todas formas sabía que las respuestas tendrían amargura. Y no le encontraba sentido a que las ranas no sintieran amor, pero fueran capaces de sentir ira, burla, rencor y hasta incluso odio. No merecía apagar sus sueños. Ella no tenía la culpa de nacer así y de nacer ahí.